Se pueden sentar. Hallelujah. You may be seated. Hallelujah. Aleluya. Saludos a todos. We bless you. We say greetings to all. Para los que no me conocen, To all those who do not know me, soy el Roy Carlos Reyes, I am Roy Carlos Reyes, su hermano y su amigo en el Mesías, your brothers and your friend in Messiah, junto con en este ministerio internacional Restaurando la Casa de together Israel, in this ministry, restoring the house of Israel, con mi esposa, with my wife, la More Cecilia, Moret Cecilia, y nuestro Roy Efraín, Roy Ephraim, y nuestra More Marisa, and Moret Maritza, y nuestra nuestra hermana Feiba, and our evangelist minister, Yeah. Favor, y a nuestra embajadora, ¿verdad? ambassador A las naciones. to the nations. Aleluya. La misionera. We say the missionary, right? Esa era la palabra que no me salía. Amén. Amén. Yo sé que ella va a ir mucho a las I naciones. know she will be taking a lot of places. Y ya comenzamos. She ¿Ven? already started. Así que en esta hora This hour, vamos a gozarnos let us enjoy ourselves. en Hallelujah. en esta parasha. This beautiful parasha. Amén. Amen. Un bonito lugar, Nice place, espacioso, very spacious. para atraer más personas. We can bring more people. Yo sé que por esa puerta van a entrar más gente. We know that more people are going to come to those Es doors. una bendición la nieve que está It's afuera. a blessing that we have snow outside. Cuando yo venía de camino So when I was coming on the way, y estábamos estoqueados en el camino, we were stuck in our path. estábamos parados We were completamente completely in y standstill. veía esa nieve caer. We see the snow falling. Y mientras mi esposa hablaba por And teléfono my wife spoke in the telephone, y la hermana Juana también, and our sister Juana also. había algo muy importante que yo veía. There was something very important that I Que saw. como se ve esa nieve así de The blanca, same way that the snow looks very así bright, tienen que estar nuestras that's vestiduras, how our vestment should be. como está esa nieve. The same way, white. Amén. Hallelujah. Así que comencemos en este momento. So let's start at this moment. Vamos a orar. Let's pray. Se puede quedar ahí mismo sentado. Maybe stay seated. Hallelujah. No vamos a ser muy extendidos. Won't be too extensive. Solamente vamos a dar lo que el Eterno me ha puesto en mi corazón. Just give what the Terry put in my heart. Yo solamente he escrito como 260 I páginas, only, ¿verdad? I only wrote about 170 pages. Así que no hay prisa. So there's no rush. Para el Eterno no hay prisa. For the eternal, there is no Pero rush. hemos hecho un resumen. We have Amén. done the resume. La paracha está completa en Parasha YouTube. is already done in YouTube. La puede buscar You can also look at y it. la puede ver ahí. You can see it also. Y yo sé que va a ser de bendición a su That vida will be a blessing to your life y para su familia. and for your Y family. compártala. And you can share also. Aleluya. Amen. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך עולם, אשר כדשנו ממילותיו וסביבנו לעשות de Torah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha apartado con tus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en la palabra de tu Torah. Amen. Hallelujah. Amén. Me quedó el cosito, pero aquí va. Aleluya. Esta es la paracha número 14. This is the parasha number 14. Vaera, It's called Vayera, de Éxodo capítulo 6, versículo 2, found in Exodus chapter 6, verse 2, al capítulo 9, versículo 35. chapter 9, verse 35. Y Vaera significa Vayera signifies, y me mostré, and I showed myself. y me mostré. And I showed myself. Aleluya. En esta parasha In this parasha, vamos a dar un recuento, we'll narrate it. vamos a un resumen, vamos a ponerlo de esa manera, vamos a dar un resumen. Aleluya. No se preocupe que aquí vamos a encajar como sea. Aleluya. Yahweh le recuerda a Moisés Yahweh reminds Moses que su nombre es Yuhebahé that his name is Yod-Heh-Wah-Heh, y dice and says que no se dio a conocer ese nombre a los patriarcas, that he did not make himself known by that name to the patriarchs, que estableció su pacto con ellos which he had made with his covenant para darle la tierra de Canaán, with them to give them the land of Canaan, en donde peregrinaron. where they wandered. Además, Also, ha oído el gemido de los hijos de he Israel, has also heard the groaning of the children of que es Israel, el de Yuhebahé, which is the Yod-Heh-Wah-Heh. y que los sacará de la esclavitud de los He egipcios will bring them out of slavery of the Egyptians para ser su to pueblo. be his people.
darle la tierra que juró a los patriarcas. Give them the land he swore to the patriarchs. Moshe habló con el pueblo, Talked to the people, pero no escuchaban. but they didn't listen. Eso pasa hoy en día. That happens today. O eso pasa hoy en día. Today that happens. El Eterno habla, The eternal talk speaks, pero el pueblo no escucha. and the people don't listen. Aleluya. Amen. Entonces, So then, Yahweh ordena a Moisés Yahweh orders Moses y a Aarón and Aaron en cuanto a los hijos de Israel, upon the children of Israel al faraón, to Pharaoh para sacar a los hijos de Israel, to take the children of Israel de los hijos, ¿verdad? De los hijos de Israel de Egipto. Oh, okay. To bring, I'm sorry. Then Hashem commands Moshe and Aaron concerning the children of Israel and Pharaoh to bring the children of Israel out of Egypt. Pero vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 6 versículo But 13. let us see what Exodus chapter 6:13 says. Dice, entonces el Eterno habló a Moisés Then Adonai spoke to Moshe y a Aarón and Aaron y les dio órdenes and gave them commands para los hijos de Israel for the children of y Israel para Faraón, and for Pharaoh, rey de Egipto, king of Egypt, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. to bring the children of Israel out of the land of Egypt. Pero aquí hay una pregunta. But there's a question here. ¿La palabra de quién tiene más fuerza? Whose words have more force? La palabra de quién tiene más fuerza. Whose words have more force? Moisés habló al pueblo una promesa fantástica, Moshe spoke to the people a fantastic promise la liberación de la esclavitud from slavery y la introducción en la tierra prometida. and the introduction into the promised land. Ahora aquí yo voy a hacer un So paréntesis, I'm going to do a parenthesis porque aquí mismo dice, because over here it says also ¿verdad? Que Moisés habló al pueblo, that Moses spoke to the people, promesa fantástica, promise, a fantastic promise liberación y esclavitud. of liberation and slavery. Yahshua HaMashiach Yahshua HaMashiach, te dice hoy he says to you today que Él quiere that liberarte he wants to liberate you de la esclavitud del pecado. from slavery of sin. Amén. Amen. Hallelujah. Amén. ¿Ah? We have an ear here. We have an ear here. Hallelujah. Por eso es que te está diciendo en esta hora. That's why he's saying at this hour, ¿Ah? Te está diciendo el Eterno the Eternal is telling you que ha venido that he has come a darte esa promesa, to give you that promise. la promesa de la liberación de la esclavitud, The promise of liberation of slavery. para entrarte en la tierra So prometida. that you can enter the promised land. La historia se repite, The story repeats itself, pero no estamos cayendo. but we're not falling into it. Mira, los padres del privilegio de tener al Eterno como su Elohim. Of the fathers to have the Eternal as their Elohim. Pero los hijos de Israel no escucharon a Moisés But the children of Israel did not listen to por him la angustia que estaban pasando. because of the sorrow they had. Es lo mismo It's the hoy same en way día. even today. No escuchan a Yahshua, We don't listen to Yahshua. escuchan al mundo. We listen to Ese es him. el Egipto que ellos That's tienen. the Egypt that we have. El Egipto That Egypt es bíblicamente is biblically es comparado con el mundo. is compared to the A la world. gente le gusta lo que el mundo le ofrece, The people like what the world offers. pero no le gusta que cuando le ofrecen la They salvación don't like when they offer them the salvation. están preocupados, ¿cómo voy a pagar mañana? They're worried, how am I going to pay tomorrow? ¿O qué voy a comer Or mañana? what would I eat tomorrow? ¿O qué voy a hacer mañana? What would I do tomorrow? Pero la palabra nos dice But the word says to us, que no nos afanemos por el día de mañana. do not worry about tomorrow. Cada día tiene su afán. Every day has its own worries. Y cuando estamos en Shabbat, And when we're here in nos Shabbat, olvidamos del mundo we forget about the world porque estamos con el because Eterno. we're with the Eternal. Y eso es lo que está hablando And aquí. that's what's over here we're speaking about. Dice, It says, ¿por qué? why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? And why? Porque el faraón no había querido escuchar. Because the Pharaoh didn't want to listen. Why? Antes, si no había puesto más presión sobre el pueblo con las palabras. Before he was putting too much pressure because of the word. Por las palabras que Moisés había transmitido.
for the words that Moshe was transmitting. Por eso Moisés dijo That's why Moses said que si el pueblo no le había querido escuchar, that if the people had not wanted to listen to cuanto menos Faraón. him, how much less Pharaoh? Así que las palabras del pueblo So the words of the people se oponían a las palabras del Eterno. were opposed to the words of the Eternal. Las palabras de Faraón The words of Pharaoh se oponían a las palabras del Eterno. were opposed to the words of the Eternal. Y las palabras de Moisés And the words of Moshe se oponían a las palabras del were Eterno. opposed to the words of the Eternal. Pero el Eterno seguía dando But órdenes Adonai always kept giving his orders para los hijos de for Israel the children of y Israel para Faraón, and for Pharaoh a fin de sacar a los hijos de Israel to take the children of Israel de la tierra de Egipto. of the land of Egypt. Entonces, And then, las palabras de quién tuvo más fuerza al final. so the words, what words have more authority at the end? La historia misma da la respuesta a esa pregunta. The story itself gives the answer to that. Y aquí yo te pregunto, So I ask you now, ¿cómo está la historia de tu vida? how is the story in your life? ¿Cómo está la historia de tu vida? How's the words of your Estamos viendo la historia de Egipto con Are Faraón. we seeing the story of Egypt with Pharaoh? Estamos viendo de Faraón con Moisés. Are we seeing the story of Pharaoh with Moses? El Eterno con Moisés. The Eternal with Moses? Pero la pregunta aquí es, ¿cómo está tu historia But the question, how's your story delante del Eterno? before the Eternal? Dice en el Salmo 33, 8 al 11. It says in Psalms 33, 8 through 11. Lo voy a leer primero y después lo lee nuestro Rob Efraín. I'll read it first and then Brother Ethan will read it then. Teme al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nudo al consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Let all the earth fear Adonai. Let all the inhabitants of the world tremble in his presence. For he spoke and was made. He commanded and everything was confirmed. Adonai makes the counsel of nations null. It frustrates the designs of the people. The counsel of Adonai endures forever. The counsel of his heart from generations to generations. No hables en contra de lo que el Eterno ha dicho. Do not speak against what the Eternal has said. Solo dañarías a ti You mismo will only harm yourself y a los que te and rodean. those who are around you. Recibe sus palabras en tu corazón, Receive his words in your heart. créelas, Believe them. háblalas Speak them. y vívelas. And live them. Y con el tiempo And in time, la verás cumplida. you will see it fulfilled. El que habla, He who speaks, que hable conforme a la palabra de let Dios. him speak according to the words of Primera de God. Pedro 4:11. 1 Peter 4:11. En esta primera aliyah, In this first aliyah, la revelación del nombre the revelation of the name de Yud-Heh-Vah-Heh of Yod-Heh-Vah-Heh, como el Elohim, like Elohim, fiel que cumple su pacto faithful he fulfills his covenant y libera and delivers su pueblo his people por su propia by his fidelidad. own faithfulness. Aleluya. En el Salmo 6:2, Psalms, en el Shemot 6:2, Éxodo 6:2, Exodus chapter 6 verse 2. y habló Elohim a Moisés And Adonai spoke to Moshe. y dijo, yo soy Said Yud-Heh-Vah-Heh. to him, I am Adonai, Yod-Heh-Vah-Heh. Después que Faraón endurece After Pharaoh hardened Israel, la esclavitud de Israel, Israel's slavery, Moisés se desalienta. Moses becomes discouraged. Entonces el Elohim Then Elohim se revela nuevamente reveals himself again y declara que ahora manifestará su nombre, and declares that he will now manifest his Yud-Heh-Vah-Heh, en Yod-Heh-Vah-Heh plenitud. in fullness. Aunque los patriarcas conocieron el Elohim Although the patriarchs knew Elohim como el Shaddai, as El Shaddai, ahora Israel experimentará now Israel will experience a Yud-Heh-Vah-Heh, Yod-Heh-Vah-Heh, el Elohim que cumple promesas the Elohim who fulfills promises mediante redención. through redemption. Y aquí hay una palabra And here's a word, muy importante. very important.
que el Elohim cumple su promesa that Elohim fulfills his promises mediante la redención. during redemption. O sea que si nosotros no tenemos redención, Él no va a cumplir su So if promesa. we don't have redemption, he will not fill his Porque promises. él cumple su Because promesa he fulfills his promises mediante la redención. through his redemption. Mire esto, mis hermanos. Look at this, my brother. El Elohim promete Elohim promises sacar a Israel de Egipto, to bring Israel out of Egypt, liberarlos de la to esclavitud, free them from slavery, tomarlos como su to pueblo, redeem them with a strong arm, ser su Elohim to be his y Elohim, llevarlos a la tierra and prometida. to bring them to the promised Se land. lo voy a volver a repetir. I'll repeat it again. El Elohim promete Elohim promises sacar a Israel de Egipto, to bring Israel out of Egypt, liberarlos de la esclavitud, free them from slavery, redimirlos con brazos fuertes, redeem them with a strong arm, tomarlos como su pueblo take them as his y people, ser su Elohim and to be their y Elohim, llevarlos a la tierra and to prometida. bring them to the promised land. Voy a hacer un paréntesis. I'm going to do a parenthesis over here. Ahora vamos a quitar a Israel Now let's take Israel out. y vamos a ponerle a usted que es And Israel. now we're going to place you as Israel. El Eterno le prometió a The usted eternal promise you cuando sacar a Israel de Egipto. he will take you out of Egypt. Ahora, nosotros somos Israel. So we are Israel. Porque Yahshua dijo, yo he venido por las ovejas As perdidas de la Joshua casa de said, I Israel. come only for the house of Israel. Un israelita no es lo mismo que un judío An Israelite is not the same as a y Jewish, un judío no es lo mismo que un and hebreo. a Jewish is not the same as a Hebrew. Pero eso es otro estudio para otro día That's que nos another sentemos study con for another café day with a little bit of coffee. o Okay? chocolate. With chocolate is fine. Ahora, Amen. piensen un momento en su mente. Listen and think about it in your mind. Métase en esta película. Get inside the picture. El Elohim The Elohim le promete a usted promises you, sacarlo del mundo, take you out of the world, liberarte de la esclavitud del pecado, free you from the slavery, redimirte con brazos fuertes, redeem you with strong arms, tomarlo con su pueblo, take you as his people, ser su Elohim be his Elohim, y llevarte a la tierra prometida. and take you to the promised land. O sea que lo que estamos viendo en Éxodo capítulo 6 What we're seeing in Exodus chapter 6 es una promesa para nosotros promise también, for us also. no para el pueblo de Israel que estaba en esa It's esclavitud, not only for those that were in slavery, porque nosotros estamos en la esclavitud del because we pecado, were always in slavery. en los deleites y placeres de We este were always mundo in our pleasures and que no ofrece nada and bueno. did not offer anything. Entonces el Elohim me ha prometido a The mí Elohim has promised me, y le ha prometido a and usted has promised you, que lo va a sacar de este that he mundo, will take you out of this world, que te va a liberar de la that he esclavitud, will liberate you from que te slavery, va a redimir con brazos he fuertes will redeem you with strong hands, y que va a tomarlo como su and pueblo. he will take you as his people, Y lo importante, and the most que Él va a important, ser nuestro Elohim that he will be our Elohim, y que nos va a llevar a esa tierra and he will prometida. take us to that promised land. Aleluya. Hallelujah. En Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 8, In Exodus chapter 6, verse 6 and 8, dice, sin embargo, el pueblo no escucha a Moisés however, the people do not a causa de la congoja del because espíritu of the anguish of spirit, y de la dura and servidumbre. hard. Y así estamos nosotros hoy en And that's how día. we are today. No escuchamos la palabra We de don't Elohim listen to the word of Elohim por causa de esa congoja del espíritu because of that spirit, y esa dura that servidumbre. hard servitude spirit. Mira, vamos a meternos en los niveles de interpretación, Pablo. Go to the level of interpretation, Pastor. Vamos a ver este pecho, el sentido literal. Literal sense. El sentido literal como lo leemos. The same way we read it in Scripture, in the literal sense. El Elohim reafirma su identidad Elohim reaffirms his identity y sus promesas a and Israel. his promises to Israel. A pesar del rechazo, Despite human rejection ese rechazo humano and or y human, de ese sufrimiento, human rejection, Yoel Bajé declara Yohei Bajei que declared Él cumplirá su pacto. that he will fulfill his covenant. En el nivel remés, In the level of Ramesh, mira las cuatro expresiones de redención: the four expression of redemption, sacar, to take out, liberar, to deliver, to redimir redeem, y tomar. and to take. Y todo esto And apunta all this points to al plan completo de the salvación. complete
plan of salvation. Esto refleja en Yahshua. This is reflected in Yahshua. En Lucas capítulo 19, versículo 10. Luke chapter 19, verse 10. Porque Él vino a buscar For he hath come to y seek a salvar and save lo que se había perdido. that which was lost. Aleluya. Vamos al nivel de Eras. Let's go to the level of Derash. Vamos a meternos un poquito más adentro espiritual. Let's go a little deeper in the spiritual life. Israel estaba tan quebrantado Israel was so broken que no podía creer. that he could not even believe. Y esto revela And this que reveals la fe puede debilitarse that faith can be weakened por el sufrimiento, by suffering. pero la fidelidad de Elohim But Elohim's full of faithfulness nunca se debilita. is never weakened. Segunda de Timoteo 2:13 dice: 2 Timothy chapter 2 verse 13 si says, fuéramos infieles, if we were unfaithful, Él permanecerá he fiel. remains faithful. Él no puede negarse He a sí cannot mismo. deny himself. Vamos al nivel Sod. Let's go to the high level of Sod. El nombre de Yud-Heh-Vah-Heh es revelado The name of Yod-Heh-Vah-Heh is revealed como el Elohim que actúa dentro del tiempo para as the salvar. Elohim who acts within time to save. En Yahshua, In Yahshua, este nombre se manifiesta en carne. this name is manifested Mateo in flesh. 1:21. Matthew 1:21. Y llamarás a su nombre We Yahshua, will call his name Yahshua, porque Él salvará a su pueblo for de he sus will save pecados. his people from their sins. Aleluya. Hallelujah, hallelujah, Perdón. hallelujah. Keep praising him, hallelujah. Praise him, praise him, Ahora. hallelujah. La palabra del Mesías Yahshua The word of Mashiach Yahshua, nos enseña. it teaches us. Yahshua es la revelación máxima Yahshua is the ultimate revelation de Yud-Heh-Vah-Heh of como redentor. Yod-Heh-Vah-Heh as the Redeemer. Juan 8:58 dice: John 8:58 says, Antes que Abraham fuese, yo soy. before Abraham was, I am. Así como Yud-Heh-Vah-Heh sacó a Israel de Egipto, Just as Yod-Heh-Vah-Heh brought Israel out of Egypt, Yahshua nos saca de la esclavitud del pecado. Yahshua brings us out of the bondage of sin. Juan 8:36. John chapter 8 verse 36. Si Él los libertare If he sets you free, y es verdaderamente libre. you will be free indeed. El Elohim The Elohim no se mueve por la fuerza de nuestra fe, is not moved by the strength of our faith, sino por la fidelidad de su nombre. but by the faithfulness of his name. Aunque Israel Although Israel no pudo escuchar a did Yud-Heh-Vah-Heh, not hear Yod-Heh-Vah-Heh, Él siguió actuando. he continued to act. Esta es la aplicación en nuestra vida actual. This is the application in our lives today. Perdón. Estamos bien. Muchas veces, A lot of times, many times, como Israel, like Israel, estamos agotados, we are exhausted, estamos heridos we are hurt, o estamos desanimados. or we're discouraged. Pero Elohim sigue diciendo: But Elohim just goes on to say, Yo soy I Yud-Heh-Vah-Heh, am Yod-Heh-Vah-Heh. yo te sacaré, I will get you yo te out. I redimiré. will redeem. Debemos aprender a creer, We must learn to believe. aunque no sintamos confiados en su palabra. Even if we don't feel it, trusting in his word. Hebreos 11:1. Hebrews chapter 11, verse La 1. fe es la certeza Faith is the assurance de lo que se espera, of things, la convicción the conviction de lo que no se of ve. things that don't see. Entonces, ¿por qué seguimos llorando? So why we keep lying? Crying. Oh, crying. Sorry. ¿Qué dijo? Crying. Why we keep crying? ¿Y qué tú dijiste? Ay, aleluya. Aleluya. No se asuste que tengo, Only lo que Elohim knows tengo. why I said that. No Hallelujah. se asuste que lo que tengo es alergia. Así que, si la fe es la certeza de lo que se espera So if faith is the assurance of what is hoped for y la convicción de lo que no se ve, and the conviction that is not seen, y nos dice que con un granito de mostaza, and it says with a grain of mustard seed, si así fuera nuestra fe, if our faith was just like that le small, diremos a esa montaña tell muévete that mountain to move, y esa montaña se moverá. and that mountain will Y move. entonces el problema es que nosotros queremos mover la montaña, The only problem, we want to move that pero mountain, no queremos orar, we don't want to pray. no queremos someternos a su palabra, no queremos someternos a sus We don't mandamientos. want to submit to his word. Queremos mover la montaña. We want to move to that mountain. Hay una película There's a picture de un niño, of a child, una película cristiana,
a Christian movie. Es una muy buena. It was a nice movie. Y el niño The child, tenía una fe tremenda. he had a real big faith. Pero los niños que estudiaban con ese niño But the children that studied with that child, se reían de su they fe. used to laugh at his faith. E inclusive en el pueblo, Including even the people around. la gente se reía del They niño would de su laugh, fe. they would laugh at his faith. Y él le decía, un día de esto, So one day, el the child Señor was me saying, va a usar para mostrarle mi fe a ustedes. Elohim is gonna Y move me ellos so I se can show you reían. my faith to you. And Y, they would laugh. y un día And one day, que se rieron tanto de él en la they iglesia, laughed so much. in ese the niño church, salió hacia afuera they went outside y todos salieron afuera a burlarse del niño. and they all started. Y el niño levantó la mano al cielo And the child lifted up his y hand. le dijo, si tú eres real, And he said, if you're real, tú vas a mover la tierra. you will move the mountain. No un terremoto, Not no un temblor, vas a mover la tierra. not the earthquake. You're going to move the earth. Y la tierra en la ciudad, en el pueblo, And that city, in the land in that city, se movió. started to move. Es una movie, It was a pero se movement, trata de la fe. but it has to do with faith. En estos días In these days, estaban circulando un video they were circulating a video de una niña of a young child en Israel. in Israel. Y la niña decía, And the little girl said, yo no sé cuál es tu cumpleaños, I don't know what was your birthday, pero yo quiero desearte un feliz but I cumpleaños. want to wish you a good, happy birthday. Y el papá le decía And the father said, que el Eterno no cumplía años. and he said, but the eternal he doesn't have birthdays. Y dice, eso es lo que tú no sabes. That's what you don't Le decía know. la niña, y yo no lo sé. That's what you don't Y know. como yo no sé el día, yo estoy aquí en el patio diciéndole Happy Birthday. I am here, since I don't know the day, I'm here saying happy birthday. La niña tiene 5 años. The girl has 5 years. Y le dijo así mismo, And she said this same way. si tú me estás escuchando, If you are listening to me, yo quiero que tú me respondas. I want you to respond to me. Y ha caído un clase de rayo con un trueno, And a big lightning came down. que todos los que estaban en la casa se fueron de rodillas. That everybody that was in the house, they got on their knees. ¿Casualidad? Was that coincidence? ¿O el Elohim contestó a la niña con la fe? Or the Elohim answered the prayer? Él contesta cuando hay fe. He answers when there is faith. Pero para nosotros tener fe, But for us to have faith, hay que leer las escrituras. we have to read the scriptures. Hay que someterse a los estatutos. We have to submit to the Hay que statutes. someterse a los decretos. We have to submit Y to hay the que decrees. someterse a los And you mandamientos. have to submit to the commandments. La parashá Vaerá The parashat Vayah revela que la liberación no depende del hombre, reveals that the liberation does not depend on man, sino del nombre de but Yahweh. on the name of Yod-Heh-Vav-Heh. Yahshua Yahshua es la manifestación viva de ese is nombre the del living Salvador. manifestation of that saving name. Estamos escuchando al Elohim con un espíritu quebrantado. Are we listening to Elohim with a broken spirit? Vuelvo y te lo voy a repetir. I'll repeat. Estamos escuchando al Elohim con un espíritu quebrantado Are we listening to Elohim with a broken spirit o con fe viva. or with living faith? Yahweh sigue diciendo hoy Yahweh continues to say today, en Éxodo 6:7. Exodus chapter 6, Márquelo en su Biblia, lléveselo consigo. Hágase esta palabra suya. Yo te tomaré por mi I pueblo will take you for my y people, seré tu Elohim. and I will be your Y en Elohim. Yahshua esa promesa se cumple And eternamente. in Yahshua, that promise is eternally fulfilled. Apocalipsis 21:3. Revelation Aquí el 21, Elohim con los hombres. behold Elohim with men. Aleluya, un aplauso. Let us give a hand clap. Hallelujah. First Timothy high elevation. Hallelujah. Yod-Heh-Vav-Heh. Hallelujah. Praise to be glorified. Segunda día, Second Aliyah. Éxodo 6, versículo 14 al Exodus 28. chapter 6, verse 14 through 28. Aquí Rubén tenía 4 hijos. Reuben had 4 children. Simón tenía 5. Shimon was 5, had 5. Levi tenía 3. Levi had 3, Gerson, Kehat y Merari. which was Gershon, Kahat, and Merari.
Levi murió a los 137 años Levi died at the age of 137 y years Gerson tuvo dos hijos. old, and Gershon had 2 sons. Amram fue hijo de Kehat Amram was the son of Kahat, junto con 3 más. along with 3 others. Gerson murió a los 133 años. Gershon died at the age of 130. Merari tuvo dos hijos. Merari had 2 children. Amram tomó a Jochebed, su tía, y ella dio a luz a Aarón y a Moisés. Aram took Jochebed, his aunt, and she gave birth to Aaron and Moshe. Aram murió a los 137 años. Aaron died at the age of 137. Corach y Elzafán son primos de Aarón y Moisés. Korah and Etzaphan are cousins of Aaron and Moshe. Aarón tomó por mujer a Elishiba y ella dio a luz 4 hijos. Aaron took Elisheba as his wife, and she bore him 4 sons. Corach tuvo 3 hijos. Korah had 3 children. El hijo de Aarón, Eleazar, tuvo a Pinjas. Aaron's son Eleazar had Pinchas. Estos son Aarón y Moisés que hablaron al faraón para sacar a los hijos de Israel de Egipto. These are Aaron and Moshe who spoke to Pharaoh to bring the children of Israel out of Egypt. En Éxodo capítulo 6, versículos 20 y 26 dice: Exodus 6, 20 and 26 says, Y Aarón tomó por mujer a Jochebed, su tía, y ella dio a luz a Aarón y Moisés, y los años de la vida de Aarón fueron 137 años. Estos son Aarón y Moisés, quien dijo el Señor sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. And Aaron took his aunt Jochebed as his wife, and she bore him Aaron and Moshe. And the years of Amram's life were 137 years. These are Aaron and Moshe, to whom Adonai said, Bring the children of Israel out of the land of Egypt by their armies. ¿Cómo se identifica una persona? How do you identify a person? Moisés y Aarón fueron presentados por la Torá con su árbol genealógico. Moshe and Aaron were introduced by the Torah with their family tree. La Torá nos representa una persona según sus conocimientos de teología, The Torah does not present a person according to his or her knowledge of idiomas, theology, languages, historia, history, música, music, literatura, literature, matemáticas, mathematics, ciencia science, o otra cosa semejante. or anything like that. Hay personas que se sientan como nada There are people that feel that like nothing porque no tienen un título académico. because they don't have an academic degree. Otros creen que son importantes solo porque tienen un título. Others believe they are important just Pero la because they Torá have. no presenta a las personas según los títulos, But the Torah does not present people sino según su familia. but according to their family. La familia sabe cómo son sus miembros. The family knows what is. ¿Quieres saber cómo es una persona? You want to know what a person is like? Mira a su familia. Look at their family. Pregunta a su familia cómo es. Or ask their family what. Y después de dar una larga explicación a lo que su árbol genealógico de la Torá dice, After giving a lengthy explanation of their entire family tree, que estos son Aarón y Moisés. the Torah says that these are Y Aaron and esto, Moses. y esto nos enseña que una persona es lo que eran sus ancestros y lo que es en su familia. This teaches us that a person is what his ancestors were and what his family is. La familia de una persona es importante para el A Eterno. person's family is very important to the Eternal. Por eso es muy importante preocuparse de su familia por encima de sus estudios o trabajo. That is why it's very important to take care of the family. La familia es mucho más importante que los títulos académicos. Family is much more important than academic degrees. El que no sabe cuidar a su He familia who does not know how to take care of his family no sirve como líder en el pueblo does de not Dios. serve as a leader in the people of Aleluya. Mis hermanos, My brothers, a mí me dio duro it hit me hard porque tengo que sacar más tiempo para mi esposa because I have to take more time for my wife y para mi familia. and for my family. Amén. Amen. Así que de esa puerta para afuera salimos renovados. So from that door, we're going to leave renewed. Una mujer, A woman, oiga bien, listen well, una mujer a woman que decide who decides ocuparse de sus hijos to take care of her children en casa at home tiene mucho más valor ante el cielo que una mujer que sale de su casa para estudiar y luego trabajar. has much more value in heaven than a woman who leaves her house. Para ganar dinero dejando a sus hijos en manos de otros. Leaves her house to study and then work to earn money, leaving her children in the hands of others. Si eres una mujer If you are a woman que has dejado tus estudios por ocuparte de tus hijos, who has left your studies to take que care has of your dejado tu children, trabajo para ocuparte de tus hijos, and you
you have left your work to keep y criarlos en el camino del Eterno, to raise the children, tiene mucho más valor que tu vecina que dejó los hijos en la guardería para poder ser alguien y tener las riquezas en este mundo. has much more courage than your neighbor who left her children in the nursery to be someone or have more wealth in this world. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a la tercera realidad. Third aliyah. Aleluya. Yo los veo como que están dormidos. Oh, I'm asleep. Vamos a pararnos, vamos a pararnos, vamos a pararnos. Vamos, vamos. Aleluya. Hallelujah. Salga de su asiento y salude dos o tres. Get out of your Hallelujah. seat and bless your brothers next to you. Say hi. Aleluya. That's a wake up stretch. Hallelujah, Pastor. She dropped her out, bro. Aleluya. Aleluya. Seguimos, presentar. You have us to use as a wake up stretch. Hallelujah. What? Si se cierra abajo, se cierra la puerta. No. Pero viene de abajo. Debemos hacer algo. No, ahora, No hay nadie, hermano. no. Chequeate que cuando abra la puerta, no la cierre. Aleluya. Vamos aquí. Un aplauso. ¿Ah? Sí, porque me dijo que cuando salgamos, que preparemos la luz de abajo. Y estamos más bien. Aleluya. Tercera aliyah. Third aliyah. Yahweh Yahweh dice a Moisés: says to Moses, Yo soy Hashem. I am Hashem. Di al faraón, Tell Pharaoh, el rey de Egipto, king of Egypt, todo lo que yo te diga. whatever I tell you. Y Moisés le contesta diciendo And Moses replies by saying que es incircunciso de labio. that he is uncircumcised in his Mis lips. hermanos, cuando yo leí esto, When I read this, yo me eché a reír. I started laughing. ¿Cómo está incircunciso de labio? How can he uncircumcised of lips? Aleluya. How can someone be uncircumcised in their lips? ¿Cómo le va a escuchar al faraón? How are you going to listen to Pharaoh? Yahweh constituye a Moisés como el Elohim para el faraón Yahweh constituted Moshe as Elohim to Pharaoh y a Aarón como profeta. and Aaron as prophet. Yahweh endurecerá el corazón del faraón Yahweh will harden Pharaoh's heart para multiplicar los milagros de Egipto. to multiply miracles in Egypt. Yahweh pondrá su mano sobre Egipto Yahweh will lay his hand on y Egypt sacará a su pueblo y los egipcios sabrán que Él es el Eterno. and bring out his people, and the Egyptians will know that he is Moisés y the Aarón Eterno. cumplen la orden del Eterno. Moshe and Aaron fulfills the order of the Eternal. Moisés tiene 80 años Moshe is 80 years old y Aarón and Aaron 83. is 83. Aleluya. En Génesis 33:4 Genesis 33:4 says, dice: Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, echándole sobre su cuello, lo besó y lloraron. Then Esau ran to meet him and embraced him and threw himself on his neck. Y la and kissed him. pregunta es: ¿fue genuino el beso de Esaú? ¿Fue genuino el beso de Esaú? Was it genuine, the kiss of Esau? Was Aleluya. his kiss genuine? Aleluya. Pasamos Let us en la tercera aliyah. the third aliyah. Aleluya. Mhm. El poder de Yahweh manifestado a través de instrumentos humanos débiles para revelar su gloria ante las naciones. The power of Yahweh manifested through weak human instruments to reveal his glory to the nations. Yahweh reafirma a Moisés
Yahweh reaffirms to Moses que él debe hablar al faraón that he must speak to Pharaoh todo lo que ordene. whatever he commands. Moisés responde Moshe replies que es torpe de labios, that he is dull of lips. pero Elohim declara que él ha puesto como el Elohim una autoridad ante faraón But Elohim declares that he has set him as Elohim authority before y Pharaoh, autoridad y a Aarón como por su profeta. and Aaron as his prophet. Yahweh anuncia que endurecerá el corazón de faraón Yahweh announces that he will harden Pharaoh's heart para multiplicar sus señales, to multiply his signs, con el propósito de que Egipto conozca so that Egypt may know que es Yahweh. that he is Yahweh. A pesar de la resistencia del rey, Despite the king's resistance, el plan redentor avanza conforme al diseño divino. the redemptive plan is proceeding according to Elohim's En design. Éxodo 7:5 dice: In Exodus 7:5 y says, los egipcios sabrán que soy yo Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto. and the Egyptian will know that I am Yod-Heh-Vah-Peh when I stretch out my hand over Egypt. En el nivel de interpretación Pardes, In the level of interpretation of Perez, el Pesach, Pesach, Moisés recibe la orden de hablar con Faraón. Moses is commanded to speak to Pharaoh. Aarón es un portavoz. Aaron is a spokesman. Y Yahweh anuncia que Faraón resistirá, Yahweh announces that Pharaoh will resist. pero eso servirá para manifestar las señales poderosas y liberar a Israel. But that will serve to manifest powerful signs and deliver Israel. En el revés, In the remes level, el hecho de que Aarón hable por Moisés the fact that Aaron speaks for Moses revela un patrón profético. reveals a prophetic pattern. Y Yahweh usa mediadoras para transmitir su palabra. Yahweh uses a mediator to convey his word. La debilidad de Moisés en el Deras Moshe's weakness in the Deresh no es obstáculo para el Elohim. is no obstacle to Elohim. La dureza del faraón Pharaoh's hardness no detiene su plan. does not stop his plan. El Elohim es soberano, Elohim is sovereign, incluso sobre la oposición. even over the opposition. Tehillim 135:6 dice: Tehillim 135:6 says, porque Yahweh hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra. For Yahweh does whatever he wills in heaven Si and nos on earth. vamos al nivel Sod, If we go to the side level, Moisés representa al mediador Moshe represents the y mediator, Aarón al profeta, and Aaron un patrón represents mesiánico. a messianic pattern. Yahshua es el mediador Yahshua is the mediator, y él es quien proclama su palabra en el mundo. and he is the one who proclaims the word. En to the Primera world. de Timoteo, In 1 Timothy chapter 2 verse capítulo 2, versículo 5, chapter 2 verse 5, hay un solo Elohim, there is only one un Elohim, solo mediador one mediator entre Elohim y los hombres, between Elohim and man, Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Ahora, la palabra del Mesías Yahshua The word of Mashiach Yahshua nos enseña, teaches us, así como Moisés fue enviado just as Moses was sent to Pharaoh, a un faraón endurecido, to a hardened Pharaoh, Yahshua fue enviado a un mundo rebelde. Yahshua was sent to a rebellious world. En Juan capítulo 1, versículo 11, John chapter 1 verse 11, a los suyos vino he came to his own, y a los suyos no le and his recibieron. own did not receive him. Pero el rechazo no impidió But the rejection did not prevent que Elohim Elohim manifestara su poder redentor en el madero. from manifesting his redemptive power on the tree. Yud-Heh-Vah-Heh Yod-Heh-Vah-Peh no espera que seamos perfectos, does not expect us to be perfect, sino obedientes. but obedient. Moisés se sentía incapaz, pero Elohim lo eligió. Moshe felt incapable, but Elohim chose him. Segunda de Corintios 12:9. 2 Corinthians 12:9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. My power is made perfect in weakness. Aplicación de nuestra vida. Let us apply this in our lives. Muchas veces Many times nos sentimos como Moisés, we feel like Moshe, inseguros, insecure, temerosos, fearful, insuficientes. insufficient. Pero Elohim sigue diciendo: But Elohim goes on to say, yo estaré contigo. I am with you. I'll be Aleluya. with you. Amen. Éxodo 3:2. Exodus 33. Cuando obedecemos, When we obey, aunque con temor, though with fear, Yahweh manifiesta su gloria Yahweh manifests his a glory través de through nosotros. us. La tercera villa Third Aliyah de Bairá of Vayera nos enseña que el Elohim es soberano. shows us that Elohim is sovereign. La oposición no detiene su propósito.
Opposition does not stop his purpose. La debilidad humana Human weakness es el escenario perfecto para la gloria is divina. the perfect setting for divine glory. ¿Estás mirando tus limitaciones más que el poder de Yahweh? Are you looking at your limitation more than the power of Yahweh? ¿Estás dejando que el faraón de tu vida te silencie? Are you letting the Pharaoh of your life silence you? Zacarías 4:6 dice, Zechariah chapter 4 verse 6 no es con ejército ni con fuerza, not with force or strength, sino con mi rúa, ha dicho Yahweh, but with my ruach, Yahweh says. que esta liyá That this Aliyah nos impulsa a caminar en obediencia, compel us to walk in obedience, confiando que el Elohim sigue haciendo maravillas trusting that Elohim continues to work wonders a través de corazones rendidos. through the surrendered heart. Aleluya. Hallelujah. Cuarta liyá. Fourth Aliyah. Cuando el faraón pide que haga un milagro, When Pharaoh asks for a miracle, y Aarón tendrá que tomar su vara y echarla ante él para que se convierta en serpiente. and Aaron will have to take his rod and throw it before him. So Al it hacerlo, will los magos de become a snake. Egipto hacen lo mismo. But Aaron's rod, what, say that again? In doing so, the magicians of Egypt was the same. Aleluya. Oh, ok, entendí. Aleluya. Entonces, pero la vara de Aarón But the rod of Aaron devora las varas de ellos. devours their rods. O sea, el faraón fortalece su corazón Pharaoh strengthens y his no le rod hace caso como Yahweh ha dicho. and does not listen to them. Entonces Moisés tendrá que presentarse ante el faraón por la mañana Moses will have to go to Pharaoh in the cuando morning vaya al río. when he goes to the river Aleluya. Y decirle en el nombre de Yahweh que deje ir al pueblo. and tell him in the name of Yahweh to let the people go. Pues como no ha querido escuchar, Since he had not wanted to listen, ahora conocerá que al Eterno. he will now know that he is the Y Eternal. las aguas del río se convertirían en sangre. The waters of the river will turn to blood, Y todos los peces morirán. and all the fish will die. Y Moisés dice a Aarón And Moses tells Aaron que extienda su mano sobre las aguas de Egipto. to stretch out his hands Y al over all the hacerlo waters hay of Egypt. sangre por toda la tierra de As he Egipto. does so, there is blood throughout the land of Egypt. No obstante, However, los magos hacen lo mismo. the Magi do Con the sus same ciencias ocultas. with their occult sciences. Y el faraón fortalece su corazón. And Pharaoh strengthens his Y no heart hace and caso, does not pay como attention, el Eterno había as the dicho. Eternal has said. Todos los egipcios estaban cavando por agua. All Egyptians are digging for water. Después de 7 días, el Eterno dice a Moisés After 7 days, the Eternal tells que Moses vaya y diga, así dice el Eterno, to go to Pharaoh and tell him, deja ir a mi pueblo para que me sirva. this is what I'm going to say, let my people go so they can serve me. Si no los If dejan you don't let ir, them go, vendrán ranas del río frogs will come from the river y entrarán en las casas and enter houses por todas partes. and everywhere. Aarón extiende su vara sobre los ríos Aaron stretches out y his los rod canales over the river. y las ranas suben de la tierra de Egipto. Frogs cover the land of Egypt. Y los magos hacen lo mismo. Magicians do the same. Los faraón llama a Moisés y a Aarón Pharaoh calls Moshe and Aaron y piden que reguen a Yahweh para and asks quitar las them to ranas. beg Yahweh to remove the frogs. Y así dejará ir al pueblo para In santificar el this way, he Eterno. will let the people go Y Moisés pregunta, to sacrifice. ¿cuándo debe orar? Moses asks when Y he el should faraón pray, responde, and Pharaoh mañana. replies, tomorrow. Así sucederá para que sepan que no hay nadie como Yahweh. So it will happen so that he will know that there is no one like Yahweh. Aleluya. Amen. Hallelujah. Aleluya. Praise his name. Vámonos a la cuarta día. Estamos en la cuarta día. La supremacia de Yahweh Yahweh's supremacy sobre los poderes de Egipto over the powers of Egypt y la revelación de su autoridad mediante señales y juicios. and the revelation of his authority through signs and judgment. En esta día, In this Aliyah, el Elohim comienza a manifestar su poder antes de Faraón. Elohim begins to manifest his power before Pharaoh, No solo con palabras, not only with words, sino con señales. but with visible signs. Señales visibles. Visible signs. El bastón de Aarón, Aaron's staff la vara, turned
se convierte en serpiente turns into a snake, y devora la de los and magos. devours those of magicians. Luego las aguas del Nilo se convierten en Then the sangre. waters of the Nile turn to blood. Es el inicio del juicio de Yahweh contra los dioses de Egipto It is the beginning of Yahweh's judgment against y la proclamación pública de que solo Él es el Elohim. and the public proclamation that He alone is Elohim. Yahweh instruye a Moisés Yahweh instructs Moshe y a Aarón and Aaron para que realicen una señal ante el to faraón. perform a sign before Pharaoh. Aarón arroja su vara Aaron throws down his rod. y esta se convierte en una serpiente. It turns into a snake. Los magos de Egipto imitan al pródigo, The magicians of Egypt imitate the prodigy, pero la serpiente de Aarón devora la suya. but the serpent of Aaron devours theirs. ¿Usted se está dando cuenta aquí de algo? Are you noticing something here? Que todo lo que el Eterno hace a través de la vara de Aarón, That everything that the Eternal does with his rod, el enemigo viene detrás a copiar lo mismo. the enemy tries to copy the same thing. Y así se sucede hoy en And that's día. what happens today. Aún así, And even el corazón de Faraón se endurece. Pharaoh's heart is hard. Entonces, Yahweh anuncia el primer golpe. So Yahweh pronounces the first thing. Las aguas del Nilo The waters of Nile se convierten en sangre, turns to blood, afectando la fuente de vida affecting the fountain of y life la deidad principal de Egipto. and the deity of principle of Egypt. En Éxodo 7:17 dice, In Exodus 7:17 says, en esto conocerás "By this you will know que yo soy Yahweh. that I am Yahweh." Vamos al Pesha. Let's go to Pesach. El Elohim muestra señales reales Elohim showed real and physical signs y físicas para convencer a Faraón. to convince Pharaoh. La vara convertida en serpiente The rod turned into a serpent y el agua en sangre and the water into blood. son milagros históricos que desafían la Historical autoridad miracles egipcia. that defy Egyptians' authority. La vara de Aarón The rod of Aaron devoró las varas de ellos. devoured their rods. Vamos al revés. Let's go to the reverse level. La serpiente representa el poder espiritual. The serpent represents spiritual power. Que la vara de Aarón devore las otras alude That Aaron's rod devours the others alludes a que el poder de Yahweh supera toda hechicería to the fact that the power of Yahweh surpasses all sorcery y todo sistema religioso, and all false religions religioso y falso. and false religion En systems. Deuteronomio 32:39 dice, Deuteronomy 32:39 yo says, hago morir y yo hago vivir. I make people die and I make them live. Vamos al Deras. Let's go to the Darius El Nilo level. era considerado un dios. The Nile was considered a god. Al convertirlo en sangre, By turning it into blood, Yahweh humilla a la idolatría. Yahweh humbles El idolatry. Eterno no solo libera a The Israel, Eternal not only delivers sino que Israel, juzga a los dioses falsos. but judges false gods. Éxodo 12:12. Exodus 12:12. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. I will execute judgment against all the gods of Egypt. Vamos al sol. Let's go to the south. La sangre del agua apunta The blood in the water points to al juicio y a la redención. judgment and redemption. La sangre anuncia Blood announces que sin expiación that without atonement, no hay vida. there is no life. Sin derramamiento de sangre Without bloodshed, no hay perdón de there is no pecado. forgiveness of sin. Hebreos 9:22. Hebrews chapter 9, verse 22. Así como la vara de Aarón As the word of as the rod of Aaron derrotó la de los magos, defeated those of the magicians, Yahshua venció todo el poder del enemigo. Joshua overcame all the powers. Colosenses 2:15. Colossians chapter 2, verse Despojó a 15. los principados y potestades. He stripped principalities and powers. Así como el Nilo fue herido, The same way as now was smitten, el mundo debe reconocer que solo Yahshua the world must recognize that only Joshua da vida eterna. gives true life. Juan 14:6. John 14:6 Yo says, soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. La invitación No man comes to the Father but Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ¿cómo fue? No, I- Oh, ok. Aleluya.
La invitación The invitation no es is autoridad. not authority. Los magos copiaron el The milagro, Magi pero no copied pudieron vencer al poder del Elohim. but they could not overcome the power Así of también God. hoy hay apariencias de poder espiritual, So today there are appearances of spiritual pero power, solo Yahweh transforma y revive. but only Yahweh transforms and redeems. Muchas veces confiamos en Nilos, Many times we rely on modern Niles o sea, of the Nilos modernos. Dinero, We use money, seguridad security, y sistemas humanos. and the human system. Pero Yahweh permite que se quiebren But Yahweh allows them to be para broken que sepamos que solo Él es nuestra so fuente. that we know that He alone is our source. Mateo capítulo 6, versículo 33. Matthew 6:33. Busquen primero el reino del Elohim. Seek the kingdom of Elohim first. Cuando dejamos que Yahweh confronte nuestros ídolos When we let Yahweh to confront our idols, y comience nuestra verdadera libertad. our true freedom begins. Esta ya nos muestra This Aliyah shows us una guerra a espiritual. spiritual war. Yahweh Yahweh contra los dioses de against the Egipto. gods of Egypt. No fue solo por It Israel, was not just for sino Israel, para que el mundo conociera but for the world to know quién es el verdadero who is Elohim. the true Elohim. Porque Él lo dijo en Éxodo He said it in 7:17. Exodus chapter 7, En 17. esto conocerás By this you will know que yo soy that Yahweh. I am Yahweh. El corazón de Faraón Pharaoh's heart se endureció, hardened. aunque vio milagros. Even though he saw miracles, No basta ver señales. it is not enough to see signs. Necesitamos rendirnos We al need to Eterno. surrender to the Eternal. Hebreos 13:15. Hebrews No 13, endurezcan 15. sus Do corazones. not harden your heart. Hoy Yahweh Today, Yahweh sigue mostrando su poder. continues to show his La pregunta power. aquí es, The question here is, ¿dejaremos que reine will we let him reign, o seguiremos defendiendo nuestros propios nidos? or will we continue to defend our own lives? Aleluya. Or we're going to keep defending our own Vamos a lives? la quinta línea. Let's go to the fifth aliyah. Las ranas solo se quedarán en el río. The frogs will only stay in the river. Moisés y Aarón salen del faraón. Moshe and Aaron go out from Moisés there. clama al Eterno acerca de las ranas. Moshe cries out to the Eternal Yahweh hace conforme su palabra. about the frogs, and Yahweh does according Las to ranas his mueren en word. las casas, Frogs die in houses, en los patios yards, y en los campos. and fields. Son juntadas en montones, They are gathered into heaps, pero la tierra se corrompe. and the earth is corrupted. Pero ver que hay alivio, But when Pharaoh sees there is el peace, faraón hace pesado su corazón his heart is heavy, y and no hace caso como Yahweh ha he does dicho. not listen to Yahweh. Moisés dice a Aarón Moses tells que Aaron golpee el polvo de la to tierra beat the dust of the earth, para que se convierta en el polvo, so that it turns into lice, para que se convierta en el piojo. so that it may turn into lice. Al hacerlo, In doing so, vienen los piojos sobre los hombres y mujeres y animales y todo Egipto. lice come upon man and animals all over Egypt. Los magos tratan de producir piojos, pero no Jesus pueden. trying to produce life, but they can't. Por eso dicen al faraón That is why they tell Pharaoh que este es el dedo de Yahweh. that this is the finger of Pero God. el faraón fortalece su corazón But the Pharaoh strengthens his heart y no hace caso. and does not listen. Como Yahweh ha dicho, As Yahweh has said, Moisés tendrá que levantar muy temprano Moses will have to get up very y early ponerse ante el faraón and stand before Pharaoh cuando vaya al agua y decir, when he goes to the water and say, así dice Yahweh, this is what Yahweh said, deja ir a mi pueblo para que me sirva. let my people go to serve me. Si no lo hace, If they don't do it, enviaré mezclas de animales dañinos por toda la casa de los egipcios. he will send mixture of harmful animals to all houses of the Egyptians. Pero no será así, But it will not be En so Gosén. in Goshen, para que sepas que el Eterno está en medio de la tierra. so that he will know that the Eternal is in the middle of the earth. Vamos al sistema, a la quinta, donde dice quinta ley ya. Amen. Aleluya. Fifth Aliyah. El tema principal aquí, Main theme here is la revelación del poder absoluto the de Dios revelation of Yahweh's absolute power sobre toda autoridad over humana. all human and spiritual authorities. Esta línea muestra This Aliyah shows us cómo el Elohim how Elohim no solo, not only
no solo trae juicio, not only brings judgment, sino que también revela it also reveals quién es verdaderamente soberano. who is truly sovereign. El faraón The Pharaoh representa al hombre que cree tener el control. represents the man who believes that he has control. Y Yahweh demuestra Yahweh demonstrates que solo él gobierna that he alone rules sobre la creación over creation y sobre los corazones. and hearts. En esta porción, In this portion, las ranas cubren a Egipto the frogs cover Egypt como una señal directa del poder de as a Dios. direct sign of the power of the El Eterno. faraón, presionado por la plaga, Pharaoh, pressured by the plague, pide que Moisés que interceda ante el Elohim. acts his motion to intercede with Elohim. Yahweh quita las ranas, Yahweh removes the pero frog. el faraón endurece su But corazón. Pharaoh still hardens his heart. Entonces Adonai envía a la tercera plaga, los piojos, Then Adonai sends the third plague, lo que los magos de Egipto no pueden imitar y reconocen, which the magicians of Egypt cannot que imitate. es descendero del Elohim. They recognize this is the finger of Elohim. Entonces cuando tenemos piojos, es el dedo del Elohim. He says, when we have lice, is that the hand of the finger of Elohim? No. Esos son chispitas la vaca que le dan cuando uno chiquito, pero cuando ahí había mucho. ¿Tú imaginas todo el mundo? Over there was a lot of lice. There was a whole bunch of lice. Hermano, Now we only see a little bit of lice. Yahweh muestra su poder sobre la naturaleza. Yahweh shows his power through nature. Los magos pueden imitar algunas plagas, pero no todas. The magicians could imitate some, but not all. La tercera plaga revela el límite del poder humano. The third plague limits. What's that? Oh, they're there? Yeah. Okay. Mira aquí, repite. Voy para el de las. Life born from dust reminds us that man. Is it? Yo me fui de ahí. Okay. Voy para el de las. The rash. Pásala para ahí. The rash. Hallelujah. Aleluya. El faraón se arrepiente solo cuando sufre, The Pharaoh repents only when he suffers, pero no cuando es libre del dolor. but not when he is free from pain. Y esto refleja un corazón This reflects a heart que no ama al Elohim, that does not love Elohim, sino que solo desea alivio. but only desires relief. Isaías 29:13 dice: Isaiah 29:13 says, Este es mi pueblo, me honra con "This labios, people honor me with their lips, pero su corazón está lejos but de their mí. heart is far from me." Las ranas representan espíritus de confusión y ruido. The frogs represent spirits of confusion and Se lo noise. vuelvo a repetir. Las ranas representan espíritus de confusión y ruido. Frogs represent spirit of confusion and noise. Y los piojos representan corrupción interna. Light represents internal. Yahweh revela que no solo juzga lo externo, sino lo oculto del corazón. Yahweh reveals that he judges not only the external, Yahshua declaró: but the hidden of the heart. si yo por el dedo del Elohim echo fuera demonios, If I, with a finger of Elohim, cast out demons, ciertamente el reino del Elohim ha llegado a vosotros. surely the kingdom of Elohim has Lucas come. 11:20. Luke 11. Así como los magos reconocieron el dedo del The Elohim, same way the magicians knew the finger of Yahshua mostró ese mismo poder sobre lo espiritual. Yahshua demonstrated that same power. In Es la the manifestación visible de la autoridad divina. It is the manifestation invisible of his divine. La corrección y transformación The correction and transformation no pueden producirse sin cannot arrepentimiento. be produced without repentance. Aleluya. Hallelujah. Muchas personas Many people buscan al Elohim seek Elohim solo cuando están en crisis. only when they are in crisis. Pero cuando la tormenta pasa, But when the storm passes, vuelven a su vida they antigua. return to their old life. Yahweh desea un corazón rendido, Yahweh desires a surrendered no heart, solo palabras. not just words. Buscar a Yahweh mientras pueda ser hallado. Seek Yahweh while he may be found. Yahshua nos llama a una relación viva. Yahshua calls us to a living No una fe relationship, momentánea. not a momentary. Yahweh demuestra Yahweh demonstrates. que no hay poder, He proves that there is no hay power, ciencia, there
there's no No hay science, magia no que magic pueda igualarlo. that can match him. Cuando el hombre intenta competir con el Elohim, When a man tries to compete with siempre Elohim, termina reconociendo su límite. he always ends up recognizing his limits. Y la pregunta aquí es, And the question is here: ¿eres como el faraón are you like Pharaoh, que clama cuando sufre that you only cry when y you're olvida cuando es libre? and forgets when you are free? ¿O como aquellos que al ver el dedo del Elohim Or like those who, upon seeing the finger of Se rinde a Elohim, surrenders to him? hoy, Today, si hoy su voz no endurezca if vuestros you hear his corazones? voice, do not harden your heart. Hebreos 3:15. Hebrews 3:15. Que Adonai May Adonai nos conceda give us un corazón sensible a su voz a heart sensitive to his voice y a su and obedience Yes. to his truth. verdad. Vamos a pasar a la sexta Six, alianza. hallelujah, hallelujah. Denle un aplauso al Eterno. You can hit a handful to the eternal, hallelujah. 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 Glory, glory, hallelujah. Tema principal. Main theme, La soberanía absoluta de Yahweh the absolute sovereignty of Yahweh, revelada en medio del endurecimiento del corazón del faraón. revealed in the midst of the hardening of Pharaoh. El Elohim Elohim no solo ejecuta juicios contra Egipto, not only executes judgment against Egypt, sino que revela que Él gobierna sobre la but creación, reveals that he rules over creation, sobre los dioses falsos false gods, y sobre el corazón and humano. the human heart. Esta liyá This Aliyah cubre las plagas de los espiojos, covers the plagues of lice, la mosca, flies, la peste del ganado, hail, plagues, las úlceras ulcers, y el anuncio del and granizo. hail announcement. En las primeras plagas, In the earlier plagues, los hechiceros de Egipto podían imitarlo, the sorcerers of Egypt could pero ahora imitate him. confiesan este es el dedo del But Elohim. now they confess, this is the finger of Elohim. Yahweh comienza a hacer distinción Now entre we Egipto y begin to Israel. make a distinction between Egypt and Israel. Y yo pondré redención entre mi pueblo y tu pueblo. Éxodo 8:23. I will make redemption between my people and your people. El faraón promete obedecer, pero vuelve a endurecer su corazón. Pharaoh promises to obey, but hardens his Entonces heart. Yahweh declara, Then Yahweh declares, para esto for this te he levantado, I have raised you, para mostrar en mí, en ti, to show in you mi poder, my power, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. and that my name may be Éxodo proclaimed 9:16. in all the earth. Exodus 9:16. En el nivel pesa, Levels of interpretation for Yahweh envía plagas Yahweh sends cada more, más severas para more severe demostrar plagues que el Elohim verdadero, to prove that he is the true los Lord. magos de Egipcio, The Egyptians, son derrotados magicians are y defeated, Faraón queda sin excusa. and Pharaoh is left with Las plagas no solo atacan a Egipto, The plagues not only attack Egypt, sino a sus dioses. but also its God. Cada juicio Every judgment es una destronación espiritual. is a spiritual Las dethronement. úlceras, Ulcers, por ejemplo, humillan a los sacerdotes egipcios que se for creían puros. example, humiliates Egyptian priests El Deras dice, who, though they were pure. el faraón es imagen del orgullo humano. The Daniel says the Pharaoh is the image of Aunque the ve la verdad, se niega a rendirse. Although he sees the truth, he refuses Dice to. Rab Saúl, Rachel says, Elohim nos entregó una mente reprobada. Elohim gave them over to a reprobate En mind. Romanos 1:28. In Romans Cuando, 13, What? 128. cuando alguien rechaza la verdad, When someone rejects the truth, muchas veces a lot of times, su corazón se vuelve insensible. the heart becomes insensitive. Luego el sol. Stop level. Faraón representa el sistema del mundo Pharaoh represents the system of the world bajo el dominio de Hasatán, under the rule of Hasatan, que resiste al reino del which Elohim. resists the kingdom. Yahweh demuestra que incluso los poderes Yahweh proves that even the powerful, solo existen porque Él los permite. they only exist because he allows them. No hay autoridad, There is no authority sino de parte del Elohim. except from Elohim. Y la palabra Mesías Yahshua nos enseña And the word Mashiach, Yahshua, que teaches us Yahshua actúa igual que el Elohim en Egipto, that Yahshua acted just like Elohim con in Egypt, poder, with power, pero también con misericordia. but also with mercy. Cuando sanaba y echaba fuera demonios, When he
healed and cast out demons. Muchos le decían, por Belcebú echa fuera los demonios. Many would say, by Beelzebub cast out Y él demons. respondió, And he answered, si yo por el dedo del Elohim echo fuera if demonios, I cast out demons by the finger of Elohim, entonces el reino del Elohim ha llegado a then the kingdom nosotros. of Elohim has come to El mismo dedo del you. Elohim The same finger of que Elohim derrotó a Egipto that defeated Egypt sigue prevaleciendo en Yahshua hoy en día. prevailing in Yahshua right El now. faraón sabía que Yahweh era The real, Pharaoh knew that Yahweh was real, pero no quiso rendirse. but he did not want to give up. Jacob, Santiago 2:19, James chapter 2:19. el faraón sabía que Yahweh era real, pero no quiso rendirse. Pharaoh knew that Yahweh was real, but he did not want to give up. Creer no es suficiente. Believing is not enough. Obedecer es lo que revela la verdadera fe. Obeying is what reveals true faith. Porque los demonios creen Because the demons, Los demonios creen because the demons believe y tiemblan. and they are frightened and they tremble. Aleluya. Eso para que usted vea que los demonios creen. No pelea con el gran yo soy. Hoy en día, Today, hay mucha controversia. there's a lot of controversy. Veo mucha gente en el cristianismo I see a lot of people in Christianity, que quieren echar fuera demonios. they want to cast out demons. Y tienen una conversación hasta con el demonio. Que uno They even entiende. have a conversation with the demons. Y si nosotros vamos, And if we go, y yo tuve crucé esa palabra con un pastor en estos días. and I have crossed words with a pastor the other day. Y yo le dije, si tú ves a Yahshua, If you see Joshua, Yahshua caminaba Joshua walked, y le salió un endemoniado de frente. and a demonized person. Y él tuvo una conversación con And he él. had a conversation with the demon. Pero él no tuvo una conversación gritada. But he didn't have Una conversación gritada. he didn't have a screaming conversation. Él tuvo una conversación común y corriente con otra He persona. had a regular conversation like he was having with you and me. El problema aquí es The problem here is que el demonio que estaba en la persona the demon that was in that person, reconoció quién era Yahshua. he recognized who was Joshua. Y le dijo, por favor. And he said, please. Y le dijo, todavía no ha llegado tu hora. And he said, it's not yet the time. Perdónalo. Forgive them. Hasta el mismo demonio dijo, deja que nosotros entremos a los cerdos. Even the same demon said, let us go to the pigs. Él no le gritó. He didn't scream to Y them. dijo, si usted quiere irse a los cerdos, váyase a los cerdos. If you want to go to the pigs, go to the pigs. Hoy en día queremos ser más que nadie. Today we're trying to be more than someone Bueno, else. voy a decir así aunque suene duro. Queremos ser más que Yahshua. We want to be more than Joshua. Vemos cruzadas que dicen que se convirtieron 40,000, 50,000 personas. We saw crusades that a lot of people were born. Amén. Amen. Pero verdaderamente de esas personas que se convirtieron, ¿cuántas son salvas? But was it truly that all those people that got saved, were they really saved? Dicen que hicieron 60, 50,000, tuvieron más de 10,000 sanidades. Some people had a whole bunch of healings, you know. Pero en verdad, But in truly, can we really say? aunque Yahshua dijo que vamos a hacer cosas mayores de las que Even hizo, though Joshua said that we could do greater things as he did, pero no podemos creer but we cannot believe sin antes nosotros ver. without us seeing. No estoy diciendo que sea error, I'm not saying that it was an error, pero mucha gente cae en el error. but a lot of people fall into that pit of error. Hoy en día Today, se promueve it's promoted el jugar con las emociones to play with emotions. y mensajes bonitos. Beautiful messages. Bonito en el sentido mensajes que te elevan, Messages that lift up your que te spirit. sacan momentáneamente de esa depresión que ha entrado, de ese problema que ha llegado. Momentarily takes you out of that problem or that situation. Pero escasean But they lack de estos bíblicos. biblical text. Y ahí es donde no podemos ver y vemos el error. That's where we cannot see the error. Por eso es que hoy nos enfrentamos a las plagas. That's why we are confronted with the plagues. Nuestro corazón se endurece cada vez Our más. hearts keep hardening more and more. El Elohim nos llama a cambiar. Elohim
calls us a to change, resistimos. to resist. El Elohim nos llama a detener nuestros pasos He calls us to y corregir, have our steps and pero no lo correct, hacemos. but we don't do it. Creamos división We create division en lugar de unidad a nuestro alrededor. in place of unity with the Eternal. A veces discutimos con nuestras esposas. Sometimes we argue with our spouse. A veces nuestras esposas están cargadas. Sometimes our spouse are burdened or carried. A veces no nos sentamos nosotros a ver cómo se siente nuestra esposa, Sometimes we don't sit down to see how our wife is, cómo ha pasado. how Y we're doing. viceversa. Or Muchas esposas no se sientan a ver cómo su esposo ha pasado or el vice día. versa, right? The woman doesn't sit down with her husband to, Y ahí fomentamos la discordia. and that's where Ya, aquí. Discordia. discord. That we encourage discord Y no a la armonía. and not harmony Y pasa contra los hermanos. among brothers. No escuchamos la voz del Elohim. Not listen to Elohim's voice Y cuando nos llama a detenernos. when He calls us to stop. En Hebreos 3:15 dice: Hebrews chapter 3 verse 15. Si oís hoy su voz, If you hear His voice no today, endurezca vuestro do corazón. not harden your hearts. En estos días, These days, muchos teléfonos no funcionaban. a lot of telephones were not working, Y la gente estaba como loca. and people were like running around crazy. Y yo no tenía celular, And I didn't have a telephone, pero me quedé tranquilo. and I was relaxed. I was at ease, Porque eso es un preparativo a lo que viene. because that's a preparation of what's coming. Vamos a tener el tiempo que no vamos a tener celular otra vez. It's going to be a time that we're not going to have cell phones. Cuando obedecemos When we obey rápido quickly, y evitamos consecuencias we dolorosas. avoid painful consequences. Yahweh no quería destruir a Egipto, Yahweh did not want to. quería revelarse. He wanted to reveal Pero el himself. orgullo de Faraón But Pharaoh's pride convirtió advertencias en juicio. turned warnings into judgment. Así hacemos nosotros hoy. That's what we do today. Las advertencias las convertimos en juicio. The warnings we converted to judgments. El Elohim sigue mostrando su poder Elohim continues to show His power en Yahshua HaMashiach. today in Yahshua HaMashiach. Estoy respondiendo al dedo del Elohim en mi vida. Are we responding to the finger of Elohim in our O lives? estamos como el Faraón postergando mi Or obediencia. are we like Pharaoh putting off our obedience? Segunda de Corintios 5:10 dice: 2 Corinthians chapter 5 verse 10. porque todos comparecemos ante el tribunal del For we will Mesías. all appear before the judgment seat of the Messiah. Hoy, Today, hoy, today, hoy today es tiempo de rendirnos is time to al surrender Eterno to the Eternal. antes de la misericordia Before the mercy se transforma. is transformed Aleluya. into Un aplauso judgment. al Elohim. Let's give a hand clap to Elohim. Oh, hallelujah. Pónganse los fuertes. Hallelujah. Aleluya. Eso es. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. En esta hora, At this hour, Aleluya. entramos en la séptima we're in the aliyah. last aliyah, the seventh aliyah. ¿Tú no la tienes ahí? Sí, no, pero esa no. Aleluya. Yo la tengo acá. Yo muy suave. Suavecito. Amén. Bear Vamos a ponerlo de pie, vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Hallelujah. Stand up. Feel a little strength. Hallelujah. Mételo fuerte. Hallelujah. Aleluya. Santo. Aleluya. Aleluya. It's a joyful morning. Aleluya. Hallelujah. Esta séptima aliyah, pueden sentar. You may be seated. The seventh aliyah.
Aleluya. Hallelujah. Aleluya. En esta séptima día, This seventh Aliyah, la soberanía absoluta de Yahweh the sovereignty of Yahweh frente al orgullo, in front of pride, al orgullo humano, human pride, al orgullo humano. human pride, Y la oportunidad and the opportunity de arrepentimiento of repentance ante el juicio. before judgment. Aleluya. Aleluya. En esta aliyah In this Aliyah, se describe la séptima plaga, it describes the seventh plague, el granizo. which is El granizo. ¿Verdad? El granizo. El granizo. What's the seventh plague? Who knows the seventh plague? What's the seventh plague? Hell. Hail. Hallelujah. Hail. Nunca había caído granizo en Egipto. Never was there hail in Egypt. Y cae granizo. And hail starts to fall. Yahweh Yahweh confronta directamente la soberanía de Faraón, confronts the sovereignty of Pharaoh, revelándole que su poder existe, revealing that his power exists, porque solo el Eterno lo ha permitido. because only the Eternal has permitted it. Antes del juicio, Before judgment, Yahweh muestra misericordia, Yahweh shows mercy, advirtiendo que los egipcios que resguarden sus siervos y animales. warning of the Egyptians to keep their animals and their servants. El granizo cae con fuego mezclado, Hail starts falling with fire mixed, destruyendo cosechas, destroying crops, hombres men, y animales que quedaron a la intemperie. and animals that stood by. El faraón reconoce The Pharaoh el recognizes pecado the sin y admite que Yahweh es justo. and admits that Yahweh is just. Eso lo vemos en Éxodo 9:27. We see that in Exodus 9:27. Yahweh es justo Yahweh is just, y yo y mi pueblo impíos somos. and I and my people, we are sinners. Si nosotros nos vamos a Yahshua, If we go to Yahshua, vaya conmigo en esta película. let's go to this. Let's get into this picture. Yahshua enseña Yahshua teaches us que no basta un arrepentimiento momentáneo, it's not good just a momentary repentance. debe de haber fruto verdadero. There should be true fruits. Mateo 3:8 dice, Matthew da 3:11 says, pues "Do then frutos dignos de arrepentimiento. worthy fruits of repentance." El faraón contestó con palabras, Pharaoh answered with words, pero no cambió su corazón. but he did not change his heart. Y eso pasa hoy en día. And that's what happened today. Muchos contestan, confiesan con palabras, Many confess with words, pero no con obediencia. but not with obedience. Yahweh siempre advierte antes de juzgar. Yahweh always warns before he judges. El temor de Yahweh salva vidas. The fear of Yahweh saves lives. No todo el que confiesa se ha arrepentido. Not everybody who confesses has repented. El juicio del Eterno es justo y preciso. The judgment of the Eternal is just and Por eso es right. que cuando nos convertimos al Señor, That is why when we are converted to cuando the Lord, entramos en las raíces hebreas de when we nuestra come fe, into the Hebrew roots of our faith, cuando empezamos a ver lo que dice la palabra en su Torah, en su Moedí, when we begin to see what the Torah says and we see what's in there, tenemos que todos los días we have to every day renovar nuestra alma y nuestra mente renew our hearts and minds a través de la palabra. through the Word. Aleluya. Hallelujah. El principio de la sabiduría The beginning of wisdom es el temor a Yahweh, dice Proverbios capítulo 9, is the versículo fear 10. of Yahweh. Escuchar la voz del Elohim To hear the voice of Elohim antes de que llegue la disciplina before discipline y arrives. no endurecer el corazón Don't harden your heart cuando pasa la prueba. when you go through the trial. Hebreos 3:15 dice, Hebrews 3:15 si says, oyeres hoy su voz, if you hear no today his voice, endurezcáis vuestros don't corazones. harden your hearts.
En la séptima aliyah In the seventh Aliyah, nos revela que Yahweh no busca destruir, it reveals that Elohim does not look to destroy, sino que el hombre se vuelva a él. but that the man shall turn to him. El faraón tuvo múltiples de oportunidades, Pharaoh had a whole bunch of opportunities, pero no lo hizo. but he never did it. ¿Responderemos nosotros como el faraón? Will we respond as Pharaoh did? O como dice Éxodo 6, 2 y 7. Or as Exodus 6, 7 Yo says, soy Yahweh, I am Yahweh, y sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim. and know that I am Yahweh, your Elohim. Yahshua confirma este llamado de usted. Yahweh confirms this call to En you. Mateo 7:24. Matthew 7:24. El que oye estas palabras Whoever hears these y words las hace, and do them, lo compararé con un hombre prudente. I will compare him as a prudent man. Que esta paracha That this parasha despierte en nosotros arise inside of us un corazón sensible, a sensitive heart, obediente obedient y lleno and filled del temor with the fear irreverente a Yahweh. and reverence of Yahweh. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Póngase de pie en esta hora. Let us stand up. Hallelujah. Gracias, Abacados, Thank you, Abba Kadosh, por este momento, for this moment, por esta palabra, for this word, por este lugar. for this place. Padre, hemos orado, Father, we have prayed. hemos traído tu We palabra have brought your word en este primer día, en este lugar. this first day, in this first place, in Que this este place, lugar that this place que se ha convertido that has been converted una casa de oración, a house of prayer, una puerta al cielo, a door to heaven. como decía Jacob, As Jacob said, que veía ángeles subiendo that he saw angels going y down ángeles bajando. and angels going up. Hemos visto cómo por esas And ventanas we see how through those windows entra esa luz, comes that light. esa luz que está entrando en la luz de Yahweh. That light that's coming in is the light of Yahweh. Padre, te pedimos, Señor, Father, we ask you, este es el cumplimiento de tu palabra, this is the fulfillment of your word. donde tú has puesto, Señor, What you have put en el corazón de mi esposa, in the heart of my en el wife, corazón de la More Marisa, in the heart of my en el wife, corazón de nuestro hermano Roe Efraín, in the heart of Roy en el Ephraim, corazón de Feiba in the heart of y favor, en mi corazón, in my heart, de crear algo en este lugar, to create something de in this crear place, algo en esta ciudad, to create something in this algo city, diferente, something different, algo donde la gente pueda entrar something where people may y tengan enter el deseo de that estudiar, have the desire to el study, deseo de llevar tu Torah, desire to keep, to no, take no your una word. Torah ni un mensaje adulterado, No message adulterated, sino un mensaje tuyo, Padre, a message through que the podamos Torah, entender that we may que understand tú nos quieres posicionar en otro nivel that espiritual, you want to position us in a higher y ahora level. cuando vengan las fiestas, That when now when the feast que las comes, podamos celebrar en grande. that we may celebrate it. Este es el comienzo de lo que tú has prometido. This is the beginning that you have Y promised. lo que es Pine Grove, What lo que es Pine Grove, and what is Pine Grove, lo que es Betel and what is y Bethel, los pueblos adyacentes. and all the Jason's Tú neighbors. eres el que tienes, You Padre, are the one that have, el que va a traer, that are going to el que bring, va a ser salvo. that are going to be Y saved, que cada estudio and that every study seas tú con cada uno de nosotros. be you with us. Padre, te pido por las personas que están en este lugar, We ask you for all those that are in this place, los que están abajo, those that are que downstairs. yo sé que están escuchando tu I palabra, know they are hearing your que word, tu palabra está penetrando en ellos. that your word is being penetrated Te in them. pedimos por él, Padre, We ask you for them. por las personas de abajo. We ask you for all those Tú that eres el que tienes el control. you're the one that has the Tú control. eres el que abre puertas. You're the one that opens Tú eres el que doors. cierra puertas, You're the one Padre. that closes doors. Te pedimos por las personas que están aquí hoy, We Señor. ask you for the people that are Es here el now. cumplimiento, Padre. This is the Es fulfillment. el primer día. This is the first Es el day, primer the momento. first moment, El día que se llevó tu palabra allá en este lugar. the day that you have brought your word Y into de los this días place, que vienen. and the days that are Te coming. pedimos, Señor, We ask you, en el nombre in the name que es sobre todo that's above all names, Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Amén. Amen. Hallelujah. Shalom Aleichem, mis hermanos. May the boot go to Bethel. Remember the boot? Upon